Quiero iniciar la lección con una pregunta. La iglesia donde somos miembros ha practicado la disciplina, es decir, que se haya apartado algún hermano, alguna hermana o algunos hermanos o hermanas o alguna familia alguna vez. Piense con detenimiento. La iglesia donde somos miembros, donde estemos, durante el tiempo que hemos sido cristianos, ¿la iglesia ha practicado disciplina alguna vez? Apartamiento. Si la respuesta es sí, ¿por qué y para qué se hizo? Y si la respuesta es no, la pregunta es ¿por qué cree que no se ha hecho? En esta mañana, hermanos, atenderemos un tema que tiene que ver con la disciplina o apartamiento. Y obviamente, si usted quiere recordar este tema, número 1, que se titula ¿por qué la iglesia debería practicar la disciplina? ¿Por qué la iglesia debería practicar la disciplina? Okay. Así que, hermanos, usted sabe que existe la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Y la ONU, hermanos, es una organización que trata de mantener el orden mundial. De tal manera que hay normas, hay reglas, hay leyes. De tal manera que si algo no va bien en el mundo, en las naciones, algo se tiene que hacer. Cada país debería practicar su disciplina. La disciplina, me hago referencia que hay leyes federales, hay leyes estatales, etc. Sin embargo, muchas veces en algunos países no sucede esto, que se castigue las acciones que van en contra de las leyes federales o estatales, porque simplemente hay corrupción y muchos países están totalmente contaminados con la corrupción. Cada familia debería practicar la disciplina. Sin embargo, hoy en día, hermanos, no se cree en la vara. Lamentablemente, la filosofía por muchas razones, no hay ya el respeto de hijos a los padres. Les faltan respetos de pequeños. Básicamente, muchos hijos ya dirigen el hogar en vez del padre o la madre. Está ausente la disciplina en el hogar. ¿Qué de la iglesia? Se ha preguntado. ¿Qué de la iglesia? ¿Por qué la iglesia debería practicar disciplina? Antes de avanzar y dar razones, que Dios nos conteste por qué deberíamos, la iglesia de Cristo en cada localidad, tener como práctica la disciplina y parte de su doctrina. Quiero explicar, hermanos, que cuando yo escuché la primera vez que el plan de salvación completo era la primera mitad, tenía que ver con el incrédulo, y la segunda parte del complemento del plan de salvación tenía que ver con el cristiano. Porque un hermano de este país me hizo una pregunta: Alberto, ¿sabes cuál es el plan completo del plan de salvación? Dije, sí, ir pronto ni tarde, ¿verdad? Yo dije, sí, se lo digo de memoria: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Dijo, ¿cuál es la segunda parte? Dije, no, esa es. Dijo, no. La segunda parte del plan de salvación, mis amados hermanos, es para el cristiano, donde se corrige, se señala en público, se aparta de él o de ella o de ellos, no llega uno a juntarse con él o ellos y finalmente no puede ni siquiera comer. Y cuando yo oí eso, quiero ser honesto y decir, realmente me opuse un poco a aceptar esta verdad, porque su servidor creció con la cultura, costumbre, no leyes, de que el plan de salvación era oír, creer, arrepentirse y confesar. Eso aprendí cuando yo empecé a predicar. Pero no implica que tenía la razón porque alguien me dijo que era así. Pero a través de la Biblia respalda claramente que el plan de salvación completo es la primera parte, cuando Dios puso un medio para que el hombre sea salvo del pecado. Ese es su propósito principal, ser salvo de sus pecados a través de oír, querer, arrepentir, confesarse y finalmente bautizarse. Y que
hermanos, la Biblia enseña que el plan de salvación no termina allí. Dios sigue salvando aún al mismo creyente de no regresar al pecado, y la es a través de la iglesia, corrigiéndole, señalándole, apartándose y no juntándose ni comiendo con él o con ella. Eso es. El propósito es que no vuelva el cristiano al pecado. De otra manera, hermanos, juzguen ustedes, si el plan de salvación consiste solamente para salvar del pecado al pecador, entonces el cristiano queda desprovisto. Ya no hay nada que hacer cuando él intenta volver al pecado. Así que vamos a iniciar. Les invito en unos minutos simplemente a hacer un recorrido y que Dios nos conteste por qué la iglesia debería practicar disciplina. ¿Por qué? Vamos a enumerarlos de una forma muy simple y clara, podamos entenderlo. Primero, las razones que Dios nos da es, hermanos, porque Dios simple y sencillamente lo manda. Es algo establecido en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y Él lo manda. Note bien lo que dice 1 Corintios 5, versículo 4. Había un hombre que tenía a su esposa, a su madrastra por mujer. Y la iglesia no había hecho absolutamente nada para corregirlo. De tal manera, hermanos, que cuando el apóstol Pablo les escribe, ustedes están envanecidos, no deberían de haberse lamentado para que fuese quitado el que cometió tal acción. Y mire lo que dice el verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted ve la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, significa en su autoridad. Él lo manda. Él lo manda. Por eso la iglesia debería practicar la disciplina. Así como el padre y la madre debería practicar la vara. ¿Usted sabe de algún hijo, usted, o es un caso que su papá o su madre nunca le puso la vara encima? O dos, su padre no tuvo el valor ni la obediencia a Dios para hacerlo. O dos, usted fue un hijo ejemplar o una hija ejemplar que no necesitó vara. La iglesia no practica disciplina. O uno, o la iglesia no es obediente a Dios. O dos, los miembros no pecan. Piensen en eso. Hermanos, la palabra en el nombre de Jesucristo significa en la autoridad de Cristo. Cristo lo manda. Cuando el Señor nos manda a hacer algo en su nombre, en ocasiones es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, en Mateo 28, verso 19, Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos amén, eso es necesario. Hay que bautizarlos en el nombre, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén, y el predicador dice amén, y los ancianos dicen amén. Y vamos a bautizarlos en el nombre de ellos tres. ¿Quién se opone? ¿Cuál es la dificultad para eso? Aquí hay agua, dijo Felipe, y lo hacemos. Pero cuando se trata de hacer otras cosas en el nombre de Cristo, entonces decimos no. Decimos no. ¿Sabe usted que el mundo, hermanos, está formado por hijos que crecieron sin disciplina en el hogar? La corrupción en los grandes países, grandes o pequeños, muchas veces el mundo está corrupto. No se practican la ley ni se respetan las leyes. Y todo es a causa de que en el hogar no hay disciplina, no hay vara. Hay niños y niñas que nunca se le dijeron, como le dijo Dios a Samuel que le dijera a Elías, porque nunca les has estorbado. Y eso sucede. El proverbista Salomón en Proverbios 13, verso 24 dijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Así que hermanos, la iglesia, cada iglesia de Cristo, una de las características de ella es que practica la disciplina en el nombre de Cristo. La influencia del mundo hoy en día, en el tiempo presente, ha entrado en la iglesia de formas diferentes. Hay influencias que se están combatiendo fuertemente. Ojalá la iglesia aquí en este lugar y en cada iglesia local que me escuchan estén luchando contra eso, el materialismo.
Mucho trabajo, dinero, dinero, trabajo, trabajo, trabajo. ¿Cuál es la otra cosa? El orgullo, mucho orgullo, falso orgullo. No, no hay la humildad. Y muchas otras cosas que están influenciando en el mundo, la liberalidad, la libertad, etcétera. Hay mucha permisión en cuanto al pecado. Y hermanos, pero una de las cosas también que está influyendo en las iglesias de Cristo es precisamente la falta de disciplina. En los hogares, la falta de disciplina en la iglesia. No se acepta como algo parte de la iglesia. Este sermón no es muy atractivo, desde luego. A mí no me está gustando porque no los veo animados, ni yo estoy animado y no me está gustando, pero tenemos que atenderlo, tenemos que oírlo. La iglesia en Corinto no fue la excepción. Fue una iglesia que está influenciada por la mundanalidad en el puerto de Corinto. ¿Sabe cuánto tiempo llevaría? No lo sé. Este fornicario, sin que la iglesia le dijera algo. Pablo les dice en el 5:2 1 Corintios, ustedes están envanecidos, están huecos. ¿No deberían más bien haber lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? No hacía nada absolutamente. Y esto, hermanos, esa influencia viene del mundo, de fuera, no de dentro. Otra vez, él le dice, yo ya como ausente, pero presente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal ha hecho, versos 3. En el nombre, verso 4, de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes, mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Así que hermanos, aquí está una razón, enumeré. ¿Por qué la iglesia de Cristo en cada lugar debería practicar, no solamente en el nombre de Cristo, el bautismo y otras cosas? Porque igualmente la disciplina. ¿Por qué? Porque Cristo lo manda. Cristo lo manda. Así como Dios manda que cada familia, cada hijo, si el hijo es rebelde, ponga vara. Ponga vara. No la aleje. Porque usted va a aborrecer y malformar hijos. Los niños no les va a gustar esto. Pero cuando sean grandes lo entenderán. ¿Cuál es la otra razón por qué cada iglesia debería practicar disciplina, apartamiento, castigo a los que pecan? Número 2, hermanos, porque los miembros lo necesitan. Lo necesitan. Note bien, él está en peligro. Si usted ve 1 Corintios 5:5 acerca del fornicario, dice el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin, con propósito, de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. De otra manera no va a ser salvo. Sea salvo. Por ejemplo, nosotros decimos, Marcos 16:16, el que creyere, leemos así, el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que para que sea salvo le decimos, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y dice, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bien. Y decimos, eso es necesario. ¿Y quiere ser bautizado? Hermanos, he escuchado, hermanos, que ya la persona dice, ya quiero bautizarme. Y todavía le dice, ¿quiere ser bautizado? Obvio, porque está allí, ¿verdad? Y sabemos que eso es para ser salvo. Y perfecto, hermanos. Pero, otra vez, dice 1 Corintios 5:5, a fin de que el Espíritu sea salvo. Pero decimos, bueno, eso no. Eso no. ¿Cuál es el problema de no aceptar la disciplina como algo necesario? ¿Cuál es la razón? Hermano, usted y yo lo sabemos. Número 1, hay varias razones. Pero número 1 son los sentimientos. Los sentimientos fue lo que hizo al apóstol Pedro fallar y no dar en el blanco más de una vez. Le leo el caso de Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿Eso es agradable? No. A los oídos de Pedro. Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto, mi maestro, eso no es agradable. Y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Pobrecito, en ninguna manera esto te acontezca. Los sentimientos. ¿Por qué un padre o una madre no da pao a un hijo?
los sentimientos. Ay, es que hijo de mis entrañas, es que, ay, pobre, está chiquito, déjalo, no pasa nada, no pasa mayor. Los sentimientos son los enemigos de los padres, ¿ya? Y los sentimientos son los enemigos de la iglesia cuando se trata de salvar, hermanos, no castigar, no odiar, de salvar a alguien que está en peligro de perderse. ¿Qué dijo Jesús? Él volviendo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres obstáculo, tropiezo. ¿Cuál es la razón? Es que no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, una pregunta, ¿qué haría usted, amigo oyente? ¿Qué haría si usted mirara a una persona quemándose y no tiene agua? No tiene más que una frazada, como algunos le llaman, o alguna cobija en sus manos o a la mano. ¿Qué haría? ¿Lo deja que se queme o le tira la frazada encima para apagar las llamas? Sabe que las llamas en el cuerpo, hermanos, cuando está ardiendo, parece algo increíble y se va a quemar, mas no va a apagarse. ¿Qué haría usted? Esa es la pregunta. ¿Verdad que no diríamos, no, pues que se queme? No, usted tendría compasión de él o de ella. O diría, no, pobrecito, porque le va a lastimar la frazada que le tire. No. Eso es precisamente lo que Judas dice en el verso 23. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No es la persona, es el pecado. Son sus pecados que le van a llevar a la condenación. Hermanos, uno dice, ¿por qué la iglesia debería practicar silencio? Porque la iglesia lo necesita, los miembros lo necesitan. La tercera razón que Dios tiene en su palabra es porque es una forma de mantener la pureza de la iglesia. Cristo murió por una iglesia, hermanos, limpia, para santificarla. Su sangre, su sacrificio le costó eso y su propósito era limpieza. Limpieza. En Efesios 5, 25 al 27 dice, maridos, amen a sus esposas, a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Hermanos, una pregunta aquí. ¿Vale la pena, es suficiente la sangre inocente de Jesús en la cruz para darnos valor y hacer la iglesia lo que tiene que hacer? ¿O no es suficiente? Creo que es un pensamiento que contrarresta los sentimientos de cualquiera para tratar de ayudar a sus hermanos que no vuelvan al pecado. Él quiso una iglesia que fuese santa y sin mancha, por eso murió por nosotros. El pecado mancha no solamente al pecador, sino en algunas ocasiones a toda la iglesia. En 1 Corintios 5, 6 y 7 dice, no es buena vuestra jactancia, sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Metafóricamente, la iglesia es como una masa y la levadura va a leudar. En otras palabras, Dios va a culparnos y hacernos responsables a todos, si no practicamos la disciplina y nos guiamos por los sentimientos. Es una forma de mantener el Señor la iglesia pura, cuando alguien es quitado, señalado o disciplinado. En el verso 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Límpiense, dice el verso 13, quiten a ese perverso de entre vosotros. Eso es la disciplina. Eso es. ¿Cuál es la cuarta razón, hermanos? Bueno, Romanos 6:6 dice, a fin de que no sirvamos al pecado, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. En Romanos 6:12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Todos esos pasajes hablan de que no hay razón para seguir pecando. No hay razón. Y hay un plan de salvación para traer hacia atrás
al que quiere volver al pecado. Bien, hermanos, ¿cuál es la cuarta razón que Dios tiene para que una iglesia practique disciplina? Número 4, previene las divisiones en la iglesia. Vea esto. Por ejemplo, en Romanos 16, 17, dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hay dos formas en el Nuevo Testamento de causar división. Una, según Proverbios, dice que causa discordia entre los hermanos, divisiones, y más otros contextos del Nuevo Testamento. Segundo, cuando uno enseña algo diferente y eso divide. Tú crees una cosa, yo creo otra cosa, y cada quien cree algo diferente. Como en el capítulo 1, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Bueno, pues entonces yo soy de Pablo, porque Pablo, pues el Señor se le apareció y él era hebreo de hebreos, y así es que yo voy a hacer propia. No. Aquí, hermanos, la disciplina, precisamente aquí note bien lo que dice el versículo, o sea, apartes de ellos. Cuando aparece la palabra apartarse, 1 Corintios 5, 2 Tesalonicenses también, está hablando de apartamiento, y este texto está hablando de exactamente lo mismo. No hemos salido del tema. Así que si por causa de esto hay que disciplinar para evitar divisiones, hay que hacerlo. En Efesios 4, verso 2, verso 3 y verso 5 se habla de la unidad y habla de una sola fe. Según Judas, que es el contexto, verso 3, es una sola doctrina. La unidad no puede sostenerse si creemos cosas diferentes. Por eso la iglesia y todos los hermanos tenemos que sentarnos, no afirmar nada, hasta estudiar 2, 3, 5 veces las veces que sean necesarias, porque la Biblia unifica, la doctrina unifica. Pero cuando no hay esto, obviamente, hay divisiones. Por ejemplo, el tema, como les decía, ¿qué es pecado? Uno cree que es pecado una cosa, otro cree que no es pecado otra cosa, pero no si se gasta horas y tiempo para atender que es pecado, con la Biblia en la mano, texto y versículo, bien aplicado. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? No hay unidad y hay divisiones. Eso es. ¿Por qué otra vez la iglesia debería practicar disciplina? Y primera de Juan, que es el contexto, verso 9, segunda de Juan 1, verso 9, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina, enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Esto es lo peligroso. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Así que, hermanos, claramente estos textos enseñan que la iglesia, hay una razón por qué. Así que cuando usted dice, trayéndolo a la esfera de la familia, y usted dice, bueno, hermanos, ¿por qué? Yo tengo un hijo pequeño, y sí se revela en ocasiones, ¿por qué debería darle pavo con la varita? Que dice el proverbio, la vara. ¿Por qué? Innumerables razones. Si vamos a atender ese tema, vamos a encontrar que aleja la necedad del niño, lo va a enderezar, cuando es grande no se aparta. Hay muchas razones, inclusive va a avergonzar a los padres cuando sea grande. Eso está hablando Proverbios, ¿correcto? Esta es la razón, es por qué la iglesia debería practicar disciplina. Esta es la razón. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra razón, hermanos? ¿Hay alguna otra razón? Hay otra más. Porque a través de la disciplina Dios advierte a usted y a mí a que no pequemos. A que no pequemos. Vea esto. En Hechos capítulo 5, verso 1 al 11, tenemos la historia. Pero un hombre llamado Ananías con su esposo, su mujer, vendió una heredad. Y habiéndolo sustraído, lo supo su mujer, y la trajo a los pies de los apóstoles. Los apóstoles le dijeron, Pedro, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué permitiste que Dios llenara tu corazón? Teniéndola contigo, ¿no te poseía? Hermanos, ¿qué sucedió? Dice la escritura que Ananías cayó muerto y unos hombres lo fueron a sepultar. Y luego venida la mujer, la misma cosa, ¿vendiste en tanto? Le dijo, Zafira, sí, en tanto. Al instante cayó y expiró. ¿Sabe cuál fue el efecto? Dice el verso 11, vino gran temor sobre toda la iglesia. El Espíritu Santo escribió esto para que entendamos que las acciones de Dios, escuche bien esto,
trae temor y prevención a los miembros. ¿Por qué la rebelión de Coré? ¿Cuál fue el efecto en el pueblo cuando se ven tragados precipitosamente por la tierra? ¿Cuál fue la impresión del pueblo cuando el que robó el lingote de oro fue quemado por todo? ¿Cuál fue el efecto en el pueblo? Hermanos, tenemos mucha Biblia para eso. Escuche bien, Dios quiere que tú temas cuando haces eso. Cuando en la familia, volviendo otra vez a la familia, cuando el niño pequeño se pone necio y le dan pao, ahora el niño más grandecito dice, no, yo no voy a hacer eso, porque también. Es como actúa Dios. Pero si no hay en el hogar disciplina, hermanos, imagínese el futuro, imagínese la consecuencia. Cuando la iglesia no practica disciplina, ¿cuál es la consecuencia? Dios lo hace para advertirnos. En 1 Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo. ¿Cómo se lo señalaban según los contextos? Era delante de todos. Delante de todos. Y no os juntéis con él para que se avergüence. 1 Timoteo 5:20, a los que persisten, continúan en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Otra pregunta, en la iglesia que usted ha estado, ¿el predicador ha reprendido a algún miembro, a una miembro de la iglesia públicamente, delante de todos? Si es sí, ¿con qué argumento lo hizo? ¿Porque se enojó, porque ya colmó? ¿O porque dijo en el nombre del Señor, eso tiene que ser así? Y si no lo hizo, no ha visto a ningún evangelista hacer eso, la pregunta es, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué? En conclusión, hermanos, ¿por qué la iglesia debería practicar disciplina en esta primera lección? Dios da razones. Uno, Dios lo manda, es en el nombre de Cristo Jesús. Dos, los miembros lo necesitan. Es un plan que Dios hizo para hacer volver al cristiano pecador, así como el oír, creer, arrepentirse y confesarse. Es un plan para hacer venir al pecador a formar parte de la iglesia. ¿Por qué la iglesia debería practicar disciplina? Porque es una forma de mantener la pureza de la iglesia. El pecado mancha, nos hace responsables. Hermanos, levante la mano. ¿Quién quiere estar en una iglesia donde no se practica disciplina? Y por causa de uno o unos, todos tendremos que ser culpables delante del día del juicio final. Levante la mano. ¿Usted quiere pertenecer a una iglesia así culpable no por ti, sino por alguien más? Levántela. ¿Quién quiere? Nadie. Y por último, hermanos, evita las divisiones. La palabra de Dios nos mantiene unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en una misma fe. Y simplemente debería la iglesia hacerlo porque Dios advierte a través de ella. Es parte de la naturaleza de la iglesia. Es parte de la naturaleza de Dios mismo disciplinar y castigar a los suyos. Hebreos capítulo 12. Yo castigo a aquel que recibo por hijo. Lo hizo a través del Antiguo Testamento, lo hace a través del Nuevo Testamento. Hermanos, con temor y temblor he hablado estos mensajes. Iré hablando, parte 2, parte 3. Con temor y temblor, porque si la iglesia no practica disciplina, no quiero estar aquí. Usted no querrá estar aquí por el juicio que se cierne del infierno hacia nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer lo que Dios manda? Esa es la pregunta. Te pones de pie y cantamos el himno para reflexionar. Dios te bendiga ricamente. Vamos a estar de pie, por favor.